Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante. Vamos a hablar sobre qué es lo que debemos evitar en el momento de prototipar. Ya hemos hablado de las características del prototipado, ya hemos hablado de qué es lo que debemos realizar, el paso a paso, los tipos, todo esto, pero no hemos hablado de qué es lo, digamos, lo que no debe pasar en el momento en que nosotros realicemos un prototipo, sobre todo en el prototipado digital, ¿listo? Vamos a ver SketchUp y Tinkercad, que son dos herramientas que nos funcionan para hacer sobre todo modelos en cuanto a producto, más que todo. ¿Listo? Entonces vamos a estar viendo un poco de su historia, de dónde nace, qué son cada uno de sus programas, de qué familias salen, y vamos a estar haciendo una pequeña práctica sobre todo de Tinkercad. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que debemos evitar nosotros en el momento de realizar un prototipo? Porque como les decía, ya hemos hablado anteriormente de qué debemos hacer, qué cosas, listo, qué pasos debemos seguir, pero, y si hablamos de qué debemos evitar, lo primero es algo que puede pasar y es el error. El prototipo no se ha encontrado. Nosotros habíamos hablado que el prototipado se puede encontrar o se puede definir en distintas fases, ¿cierto? Que decíamos que puede existir un prototipo que es mucho más, digamos, de baja calidad, por decirlo así, y otros son de más alta calidad o de alta fidelidad. Es decir, que encontramos un proceso dentro del mismo prototipado. Entonces, puede pasarnos que a veces, al esperar mucho tiempo para que todo esté listo antes de testear listo nuestro producto, puede que sea demasiado tarde, listo, para hacer cambios sustanciales y por eso, entonces, terminamos haciendo cambios o correcciones muy leves, ¿sí? Porque esperamos tanto tiempo para que todo lo anterior estuviese perfecto que se nos hizo tarde en el momento de prototipar. Y es ahí cuando, claro, como nosotros digamos, en un proceso de diseño, también tenemos unos tiempos específicos de entrega, por ejemplo. Entonces nos tardamos mucho en la parte anterior, en la investigación, ¿cierto? En empezar a mirar qué ideas teníamos y entonces nos esperamos demasiado. También es que la idea o definir la idea nos puede costar un poco de tiempo. Y entonces por definir mucho la idea y querer de pronto detallarla demasiado, nos esperamos mucho para prototipar y eso puede ser un gran error. Listo, nosotros sabíamos que resulta mucho más rápido realizar cambios grandes dentro del mismo prototipo, ¿sí? No pensándolo en, digamos, en el paso anterior, sino en el mismo prototipo que nosotros vamos realizando, se ejecutan diferentes cambios que pueden ser grandes, pueden ser mayores, digamos, en cuanto a rasgos, en cuanto inclusive funcionamiento, que puede que cosas muy importantes de un producto cambien o de un servicio cambien, pero que como es dentro de un prototipo, pues claro, nos sale mucho más económico, más efectivo y más corto en tiempo. Entonces, por eso debemos saber en qué momento hay que prototipar. Otro de los errores es prototipar sí, pero a su debido tiempo. Como les decía, hay un proceso dentro del mismo prototipar. Y puede que nosotros en un momento ahorita que veamos el siguiente error, digamos, ay, pero ahí está como algo raro porque se está contradiciendo, pero no. Y es como encontrar el equilibrio, el momento ideal donde hay que prototipar. Aquí lo que estamos diciendo es, los prototipos pueden suponer un gran ahorro de tiempo y de dinero, pero hay una serie de tareas que nosotros sí debemos definir antes. Ahora, que las debamos definir no significa o no implica que debamos tomarnos demasiado tiempo antes de eso. ¿Listo? Entonces, sí es importante que nosotros le saquemos el mayor partido, ¿listo? A todos esos detalles que evaluamos antes de prototipar para que en el momento de realizar nuestro prototipo, pues claramente digamos que los avances sean mucho más efectivos. Por eso es que en algún punto nos hacían la recomendación de que hacer bocetos a mano, perdón, antes de iniciar un prototipo es súper valioso, porque esto nos va a permitir definir el plan y plantear las diferentes opciones de cómo vamos a hacer nuestro prototipo. Esto nos va a poder decir, digamos que de una forma muy primaria, ¿listo? Qué características va a tener nuestro prototipo y pues esta es una forma muy, muy barata, muy económica, por decirlo así, de testear también en nuestro prototipo. Entonces sí hay que definir antes
ciertos objetivos, nosotros ya hemos visto el paso a paso del proceso de diseño, entonces sí es muy importante no saltarnos esto. ¿Por qué lo digo y por qué nos referimos a este error? Porque hay muchas personas que no hacen los pasos anteriores con, digamos que con cuidado, y es por eso que terminan prototipando muchas ideas, por ejemplo, ¿sí? Y no el haber definido un par, por ejemplo, sino que empiezan a prototipar demasiadas cosas. Y ahí pues nos da lo mismo porque estamos entonces en una nebulosa tratando de encontrar una gran idea, pero ¿por qué? Porque no seguimos con los pasos anteriores. Ahora bien, no partir de cero y aprender de la experiencia de otro. A veces la mejor manera de aprender es simplemente observar, ¿listo? Nosotros en cierta medida, y habíamos hablado que es muy importante buscar referentes, ¿listo? Y los referentes nos permiten, por ejemplo, evidenciar cosas buenas o ese algo que hizo una experiencia de usuario, por ejemplo, mucho más agradable, o que algún objeto que se parece a, por ejemplo, a producto que yo estoy desarrollando, entonces lo hizo que fuera de mejor manera. Seguramente yo voy a tener que aplicar esa misma herramienta o esa misma metodología para desarrollar el mío, porque ya sé que eso funcionó. ¿Listo? Entonces, saber de los demás, saber de referentes anteriores, me permite a mí, por ejemplo, salvaguardar cosas que me podrían haber sucedido. Por eso es muy importante que nosotros hagamos o realicemos un benchmarking. ¿Listo? ¿Y a qué nos referimos con un benchmarking? Esto es digamos que un término muy utilizado, sobre todo en español significa punto de referencia, ¿listo? Lo que buscamos es aprender de otros, ponernos metas cuantitativas para identificar, estudiar y así superar también esas cosas de las que nosotros nos estamos inspirando. Aquí hablamos de cosas positivas, pero también podríamos evidenciar casos en el que sucedieron cosas negativas por las cuales nosotros no deberíamos pasar si logramos hacer una buena investigación y logramos buscar unos muy buenos referentes, porque hay noticias y uno puede encontrar artículos de también proyectos que en algo fallaron, entonces, ok, si eso le pasó a este proyecto, pues podría pasarme a mí, entonces voy a identificar cuál fue el problema, voy a mirar si de pronto a mí me podría pasar y entonces hago el estudio y digamos que me salvo de que eso mismo me suceda. Entonces por eso es muy importante los referentes. No empiecen la casa por el tejado, prototipar primero, diseñar después. Puede pasar lo que les decía, nos puede ocurrir que le llevemos, por ejemplo, a nuestro cliente o a nuestro usuario eh, una cita, lo citemos nosotros y le llevemos un prototipo. Y resulta que el prototipo se ve perfecto, se ve un diseño casi completo, y entonces ahí nos puede pasar algo y es que nos saltemos pasos. Como les decía, hay un proceso dentro del mismo diseño, ¿cierto? Pero hay un proceso dentro del mismo prototipo, que es un paso del proceso de diseño. Entonces, por eso hablábamos, primero hay que hacer un sketch, luego de pronto un prototipo de papel, luego del prototipo de papel ahí sí podemos hacer una maqueta, un modelo y luego un modelo mucho más detallado. Es decir, hay unas fases. Si nosotros nos saltamos esas fases y empezamos a hacer un diseño, por ejemplo, mucho ya más detallado en una primera reunión, ¿listo? Eso nos puede causar ciertos problemas con el cliente, con el usuario, porque él va de pronto a interactuar con él y él va a creer que ya hay muchas cosas súper desarrolladas en un primer momento, ¿listo? ¿Y qué va a pasar en las siguientes fases? Les va a pedir mucho más. Y resulta que ustedes en ese momento, ay, pero es que este ya era el proyecto casi terminado. Ah, no, ¿cierto? Entonces de pronto el cliente les exija muchas cosas mucho más grandes y ahí digamos que ahí cometimos un error, ¿listo? Entonces, hay que realizar muchos pasos antes para prototipar, ¿listo? Antes de llegar a un diseño final, ¿listo? Entonces, es muy importante que nosotros definamos los objetivos a corto y a largo plazo, preparar escenarios, ¿sí? Simplemente dibujar, empezar a elegir el tamaño, cosas, ciertos detalles, ¿listo? Que son importantes, que nos permitan definir cosas, pero que no lleguen a un punto tan alto, ¿listo? Entonces, por eso es importante que hablemos con nuestro cliente y sepamos qué es lo que le debemos mostrar. También es importante discutir
por ejemplo, el tipo de detalles en la etapa del proyecto en la que estamos. Entonces, en esta etapa lo habíamos visto, de hecho, en un videito. ¿Se acuerdan de un prototipo que vimos de cartón? Ese video nos mostraba en una primera fase casi que la forma, pero incluso lo pegaban con cinta, estaban dibujos hechos con marcador, ya mostraba más o menos en dónde iba a estar ubicado cada cosa y para qué iba a funcionar el producto. Pero en el siguiente ya se veían los botones desarrollados, ya no estaba pegado con cinta, sino con otro material, ya se veía una pantallita con un color. Entonces, ahí habían avances en cuanto a detalle. Entonces, uno le define al cliente a qué nivel de detalle va a llegar, ¿sí? Usted con ciertas reuniones a unas ciertas propuestas. Entonces, ahí es importante definir eso. Evitar utilizar herramientas demasiado avanzadas si están en la primera etapa de prototipado. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, llegar no primero con un mood board, con un concept board o con un sketch, sino llegar de uno con un modelo 3D. ¿Listo? Ahí nos puede pasar entonces, como nosotros, por ejemplo, con SketchUp, podemos definir mucho formas, estructuras, poner materiales, brillos, sombras, todo eso es lo que hablábamos ahorita. Nos estamos adelantando. ¿Listo? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Photoshop. Photoshop permite, mediante el diseño visual, colocar muchas cosas de un diseño más avanzado, que de pronto en ese momento no lo necesitamos aún, no necesitamos pensar en ese nivel de detalle. Entonces, por eso es importante centrarnos en lo principal, para luego sí irnos a los detalles, pero eso ya es en otro nivel más avanzado. Un buen prototipo no es un producto terminado, aunque habíamos hablado que en ciertas compañías inclusive pueden vender con un prototipo, no significa que vendamos prototipos. ¿Listo? Es decir, no es que le llegue a la casa o al cliente final un prototipo, ahí sí debe llegar es un producto terminado. Lo que nosotros habíamos hablado es que nosotros podemos vender, por ejemplo, con un modelo 3D, ¿cierto? Que lo veíamos, por ejemplo, en diferentes páginas web que utilizan es un modelo 3D, un prototipo digital para vender, pero lo que les llega a ellos es un producto terminado real. Por eso es importante que uno defina esas características y uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, en la descripción de muchas marcas en las páginas web dice, esto es un modelo referente para que usted tenga una idea de cómo es el producto, ¿sí? Más no es el producto real. Hacen digamos que se salvaguardan en ese caso. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, ay, y pasa, ay, no, es que yo no me fijé en la medida y resulta que yo en el modelito lo vi muy grande, lo vi súper grande, no sé qué, y cuando le llegó a la casa era un producto más pequeño, ¿sí? Entonces, ahí es importante mirar la ficha técnica, los detalles, toda esa descripción que uno encuentra abajo, por ejemplo, del producto en las páginas web, para darse cuenta de qué es lo que está comprando y no basarse solo en el prototipo digital, que es el que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, ahí hay otro punto importante dentro de la fase del prototipado. ¿Listo? Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Y es que, en conclusión, nosotros podemos generar un prototipo, digamos que muy interesante, ¿sí? Que nos permita, según las fases en las que estemos, desarrollarlo de buena manera, que sea interesante, pero claramente teniendo todas las características que hemos hablado anteriormente. Por último, vamos a tener que probar nuestro prototipo en un dispositivo distinto al que en el que nosotros lo hemos desarrollado. Y les voy a contar una experiencia personal. ¿Se acuerdan que yo les mostré un prototipo que nosotros habíamos desarrollado para una empresa que era pues, de aviación, para vender vuelos, etc.? ¿Qué pasó? Por ejemplo, nosotros al hacer la primera prueba se hizo en un computador, claramente pues ahí nos funcionó perfecto, pero cuando nosotros nos íbamos a acercar a hacer la iteración o las primeras pruebas, nos tocaba pasar esa presentación a un celular. Resulta que cuando fuimos a hacer las pruebas en el celular nos dimos cuenta que no funcionaba igual. Por alguna razón se estropeaban ciertos botones. Es decir, que nos tocó trabajar sobre la aplicación del celular para hacer las modificaciones y que funcionara bien. Entonces, es importante que nosotros probemos nuestros prototipos digitales
en los dispositivos en los que vamos a hacer nuestra presentación, ya sea a nuestro cliente, a nuestro usuario, o si vamos a hacer una prueba, por ejemplo, como lo que yo les conté directamente ya con prácticamente con el usuario clave, pues es muy importante evaluar. Porque como les digo, puede que nosotros tengamos un imaginario de ya quedó, ya está funcionando, inclusive ustedes pueden darse cuenta que según el dispositivo los colores se ven distintos. Si utilizamos una fuente, por ejemplo, que descargamos en nuestro computador, pero no la descargamos en otros dispositivos, no se va a ver igual, la apariencia va a ser totalmente distinta. Entonces, ahí es donde debemos ser muy estrictos en el proceso, en qué es lo que estamos mostrando, en cómo lo estamos mostrando y el nivel de detalle. ¿Listo? Entonces, si descargué una fuente, pues asegurarme de que la pueda tener en mis otros dispositivos. Si no, mejor utilizo una fuente que esté en todos los dispositivos. ¿Listo? Sí es muy importante para mí la paleta de color porque de alguna u otra manera de pronto nos la exigen, pues ahí hay que tener mucho en cuenta de cómo se está viendo en el, digamos, producto, para nosotros pues también saber seleccionar cuál es el mejor equipo para mostrarlo, ¿bien? Entonces ahí hay que hacer pruebas antes de. Bien, ahora vamos a hablar de modelado 3D porque las dos herramientas que vamos a ver el día de hoy o de las que vamos a hablar pues tienen que ver con el modelado 3D. Habíamos referido, nos habíamos comentado anteriormente que nosotros tenemos varias herramientas dentro del prototipo digital para realizar modelos de este tipo. Resulta que en el modelado 3D nosotros podemos encontrar dos, digamos que áreas principales, el hard surface o el organic modeling. Cuando hablamos del hard surface, es aquello que abarca la creación de objetos fabricados por el ser humano, es decir, equipos electrónicos, casas, ¿listo? Cualquier objeto que diseñamos un champú, una loción, una cámara, lámpara, etcétera, etcétera, los objetos en sí, todo lo que nosotros creemos como seres humanos, ¿listo? Le vamos a llamar hard surface. Pero también hay otro tipo, otra clase, que es el organic model. Y a esto nos referimos a lo natural, como lo orgánico, como su nombre le indica. Es decir, que nosotros podríamos llegar a modelar animales, plantas, flores, materiales que se presentan en la naturaleza, el mismo ser humano. Por ejemplo, hay modelados 3D que se están utilizando actualmente en escuelas de medicina que lo que hacen es hacer una simulación del cuerpo, por ejemplo, de algún animal y les enseñan cómo hacer una cirugía, las capas que encuentran, ¿sí? Todos los órganos, todo a partir de un modelado 3D. A ese modelado 3D le llamaríamos organic modeling porque hace referencia a un ser vivo. Entonces, ahí ya sabemos los dos tipos de, digamos que de modelado que podríamos realizar en cuanto al modelo 3D. Una de las herramientas que nosotros conocemos para generar este tipo de modelado es SketchUp. SketchUp es un programa informático de diseño y de modelado 3D que nos sirve en diferentes entornos, en ingeniería, en diseño, en arquitectura, listo, en ingeniería industrial, ingeniería civil. Bueno, es un programa muy interesante y el programa se desarrolló y se publicó por Google. En cierto, digamos que punto se dio a conocer gracias a Google, pero SketchUp nació en otra casa y en este momento pertenece a otra, de hecho. Y vamos a ver, digamos, que a dónde llegó. ¿Qué es lo interesante de SketchUp? SketchUp es un programa intuitivo y flexible. Eso es lo principal. ¿Qué pasa? Que una persona, si de pronto no sepa mucho de modelado 3D, le va a ser muy fácil utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque digamos que es muy organizada, tiene las partes, digamos, de todas sus herramientas, indican y dan instrucciones de forma muy sencilla, uno aprende a dibujar en muy corto tiempo y pues esta, digamos que herramienta se desarrolló para hacer diseño tridimensional, pero también se pueden hacer dibujos en 2D. Entonces, digamos que es súper flexible, digamos, en ese aspecto, ¿bien? Lo que yo les contaba con respecto a la historia de SketchUp. SketchUp inició en el 2000 con Last Software, ¿listo? Last Software fue quien creó la primera versión. Luego en el 2006 Google lo compró. ¿Y qué pasó y por qué a Google le pareció atractivo SketchUp? Porque SketchUp era utilizado mucho por arquitectos e ingenieros.
Cuando se iba a ubicar un proyecto, uno podía utilizar Google Maps e integrar, digamos que la información. Si yo estoy ubicando, por ejemplo, un proyecto en Cali, es muy diferente a las características que debe tener en Bogotá, por ejemplo. Entonces, uno podía jugar con la soleación, ¿listo? Con por ejemplo, para poner todo lo que tiene que ver con sombras, con el clima. Entonces, todo esto se alineaba gracias a Google, a la información que Google nos daba. Por eso fue como que a Google le pareció muy atractivo utilizar o enlazarse con SketchUp. Luego de que ya Google lo lanzó, pues empezaron a haber versiones muy interesantes. Desde el 2006 hasta la actualidad no han parado de cambiar las versiones porque pues siempre digamos que se están generando e integrando cosas nuevas. Pero digamos que hasta el 2012 fue que fue vendida otra vez y se vendió a Trimline. Es, digamos que fue la última compañía que ha tenido SketchUp. Sin embargo, SketchUp se quedó con esas características de la sombra, de niebla, de poner cierta ubicación. Y ahorita digamos que la última versión más compleja fue la del 2018, que fue la última, digamos que versión más grande, 18.0, que son como los cambios más grandes que tuvo SketchUp. Y en la actualidad, pues digamos que ya lo hemos visto muy similar hasta esa última versión. Y finalmente hablaremos de Tinkercad. Tinkercad es de la familia de Autodesk. Ustedes ya sé que ya han escuchado sobre Autodesk. Este es un software también de modelado 3D. Es muy fácil de usar, pero al contrario de SketchUp, que nos permite, por ejemplo, tener unos productos mucho más detallados y producidos en cuanto a nivel de materialidad, de color, de sombra y todas esas características de las que hablábamos, Tinkercad es muy básico. Lo que busca es generar unas formas muy rápidas y que ustedes puedan editar, digamos que de forma sencilla. ¿Listo? Aunque es una interfaz visual, digamos que es muy utilizada porque lo saca uno de apuros y puede hacer, por ejemplo, un modelo a partir de bloques muy rápido, pues no nos ofrece la calidad que nos ofrece, por ejemplo, como les decía, SketchUp. Simplemente, digamos que nos permite generar volúmenes a partir de unas bibliotecas que ellos ya tienen. Es decir, por ejemplo, queremos hacer una esfera, simplemente escogemos la herramienta esfera, la arrastramos y él la hace automáticamente. Lo mismo con pirámides, cubos, etcétera. Hay muchas figuras. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Entonces, es muy básico, pero ¿qué es lo bueno o lo chévere de él? Que al igual que en SketchUp, que nosotros encontramos una biblioteca de modelados, también Tinkercad cuenta con ello. Es decir, nosotros podemos descargar modelos y editarlos para mostrar una idea sencilla. Es decir, que dentro de nuestro proceso de prototipado, ¿cuál podríamos utilizar primero y cuál después? ¿Sí? Entonces, ¿cuál usaríamos primero entre estas herramientas de modelado? Windsor, ¿cuál sería? ¿Cómo, profe, me puede repetir la pregunta? Qué pena. De estas dos herramientas que acabamos de ver, teniendo en cuenta que hay un proceso entre el prototipado, ¿cuál de las dos utilizarías primero? Pues la de Tinkercad, profe. Muy bien, ajá, porque es más básica, ¿cierto? Es decir, lo que hablábamos ahorita. Es importante que dentro del mismo proceso del prototipado sepamos escoger qué herramientas. Uno de los errores que veíamos ahorita era no utilicemos herramientas avanzadas cuando estamos en un nivel básico del prototipado. Es decir, primero utilizaríamos Tinkercad de pronto para mostrar el volumen, la forma, y luego sí nos iríamos a SketchUp para mostrar ya un nivel de detalle mucho más amplio. ¿Listo? Entonces, vamos a estar utilizando la herramienta al día de hoy. Vamos a abrir Tinkercad. Entonces, ya les voy a compartir. ¿Listo? Para que ustedes tengan el link y les voy a mostrar cómo nos vamos a linkear por ahí y a crear nuestras cuentas. ¿Bien? Entonces, denme un segundito, ya les voy a compartir el link. Listo. Listo. ¿Me cuentan, porfa, si ya lo tienen, ya lo recibieron?
el link, profe. Sí. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Leonardo, Ricardo. ¿Se alcanzaron a estar un poquito en la presentación? No me di Yo llegué cuenta. tarde, ¿Sí? pero me moría porque me saludaran. Sí, profe, buenas noches. Listo, dale. Leonardo, listo, bien. Ricardo. Sí, creo que es yo vi a Ricardo cuando entró. Sí, sí llegué y venía corriendo porque estábamos sacando unas cosas para una carrera, la Vuelta a Boyacá, entonces bien apretado. Pero Claro, bien. me imagino. No Ya te preocupes. somos runners. Ah, bueno, sí, no, eso yo lo entiendo, no se preocupe. Igual ustedes saben que la presentación que hay, lo que hablábamos hoy, eran los errores que no debemos cometer en el momento de prototipar, ¿listo? Y Sí. las dos herramientas que sí vieron ahorita. No, yo me ¿Bien? muero por tus clases. Entonces, Dale, gracias, Leonardo, súper. Listo, ya lo tienen ahí, ya lo abrieron. Vamos entonces a ver. Entonces, bienvenidos a Tinkercad. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Miren entonces, por aquí a la derecha hay una pequeña, pues, imagen que nos da digamos que una idea de qué es lo que podemos crear. Miren el nivel de modelo que hay. Aquí no hay acabados como, por ejemplo, lo veíamos en SketchUp, por ejemplo, la madera, ¿sí? Como agua que uno ve transparente, que uno puede darle brillos y cosas de ese tipo. Sino que aquí, mire que solo encontramos colores básicos, ¿listo? Pero miren lo que uno puede lograr. Aunque son objetos muy sencillos, se pueden lograr cosas para, digamos, un prototipo básico para generar una primera reunión, por ejemplo, con una persona, con un usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle empezar a usar, ¿bien? Acá nos va a preguntar si estamos estudiando o es por nuestra cuenta, porque nos pregunta si estamos estudiando, porque podemos tener una cuenta institucional y eso a veces funciona, pero hoy vamos a decirle que es una parte personal, ¿listo? Para que nos enlace de una vez. Entonces, crear cuenta, iniciar sesión con Google y ustedes seleccionan una de sus cuentas de Google. Listo. Y esperamos. Esperemos. Listo. Cuéntenme si de pronto les pido algo más, porque a veces puede preguntar, hacer una confirmación en su correo, o les puede preguntar si ustedes se quieren inscribir en algo, denle saltar, simplemente, y ahí ya pueden llegar a este espacio. Entonces me cuentan, porfis. Entonces yo les doy una esperita mientras ustedes me cuentan, ¿listo? ¿Sí pudieran crearlo? Sí, profe, ya. Listo, sí, ya. super. Perfecto. ¿Cuál es el botón? Listo. Vamos a decirle crear diseño, ¿vale? Y ahí esperamos a que nos cargue nuestro espacio de trabajo. Listo. Entonces, bienvenidos aquí a Tinkercad. Pronto a algunos les va a salir aquí en la sección izquierda un modelo ya creado y en su espacio de trabajo creo que les aparece como un edificio o una escalera. Me confirman si estoy equivocada. ¿Sí? Simplemente seleccionenlo y denle suprimir para que tengan su espacio limpio. Listo, así funciona, súper fácil. Vamos a encontrar que tenemos diferentes, digamos, herramientas que nosotros podemos utilizar. Lo primero es que encontramos un plano de trabajo en cuadrícula. Y acá, pues, digamos que para movernos en el espacio de trabajo, podemos hacer zoom con el scroll de mouse hacia adelante o alejarnos hacia atrás y seleccionando el scroll podemos movernos de esta manera. ¿Listo? Es como el orbitar de SketchUp que hemos de pronto practicado antes. Listo. ¿Qué más podemos encontrar? Nosotros podemos ver
Así de pronto lo han visto también en ciertos programas de modelado. La vista, podemos tener una vista superior, ¿sí? Una vista lateral derecha, una vista frontal, una vista lateral izquierda, inferior, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí con este cuadro de la parte superior izquierda, ustedes pueden ubicar la parte, digamos, la forma como quieren ver ustedes su proyecto. Entonces, vamos a dejarla ahorita en superior. ¿Listo? Ahora sí. Ok, me quedo. Ahora sí. Listo. Ahí está el derecho. ¿Qué más vamos a encontrar? Encontramos aquí una casita que es como que nos hace una vista como en perspectiva. ¿Listo? Podemos encontrar controles también de zoom. Y digamos que en la parte final es cambiar de perspectiva. ¿Sí? Cada vez que le damos clic, él nos va cambiando de perspectiva. En la parte superior, ya donde encontramos, digamos que el menú común, encontramos copiar, encontramos pegar, duplicar algún objeto, eliminarlo, ir hacia atrás o ir hacia adelante. En la sección de la derecha encontramos otras herramientas, como crear objetos, ¿listo? Agrupar, desagrupar. Podemos, de hecho, esconder un objeto, ¿bien? Así como, por ejemplo, los que hemos utilizado SketchUp cuando uno apaga una capa y la prende, así podemos hacerlo acá. Entonces uno puede apagar y prender ciertos objetos. Podemos utilizar la herramienta simetría o espejo. Y pues acá ustedes ya lo primero que pudieron ver son los objetos predeterminados que tiene nuestra biblioteca. Cuando ustedes ven acá en el buscador, dice formas básicas, ahí ustedes van a encontrar formas básicas. ¿Listo? Entonces encontramos cilindros, esferas, cubos, pirámides, conos, textos, otras figuritas, digamos que más desarrolladas como una estrella, un corazón, bueno, cosas de ese tipo. Pero si ustedes se van ahí mismo en el buscador, van a encontrar una biblioteca bien digamos que amplia. Encontramos, por ejemplo, criaturas, mírenlas, ¿listo? Entonces, ahí cuando ustedes abren criaturas, primero les va a mostrar como las piezas o las partes, luego ustedes van hacia al lado, miren acá, para encontrar cuerpo, ojos, digamos ciertas características, gafas, zapatos, ¿listo? Objetos base, ya animalitos, y digamos que ahí paramos con estos objetos. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar esta herramienta, mírenla ahí. ¿Listo? Ahí lo tengo. Entonces, puedo girarlo. ¿Listo? Puedo, digamos que rotarlo. ¿Cómo funciona? Ya se los voy a mostrar. Simplemente les doy dando el primer, digamos que, acercamiento. Y podemos hacerlo más grande y más pequeño. Por ejemplo, esta pieza que yo utilicé, digamos que es un muñequito, ustedes ahí van a ver que cuando yo le doy clic encima, ¿listo? Primero aparecen estos controladores que son de tamaño, es decir, los cuadritos que generalmente nos aparecen a nosotros para escalar un objeto. Si ustedes lo escalan igual que en SketchUp, nos pasa que si es desde una esquina, miren, se escala, digamos que todo su conjunto. Pero si yo lo hago de solo las mitades, ¿bien? Se va a hacer más ancho, más angosto. En este sentido se va a hacer más largo, más angosto. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el punto. Cuando yo selecciono los puntos, voy a darme cuenta que se abren, digamos que la parte de la cota. Me está diciendo cuánto está midiendo. ¿Listo? 50.74 centímetros. Entonces, para cambiarlo, para yo editar esa medida, solo con yo hacer doble clic sobre el número, sobre el dato, puedo decirle y cambiarle la dimensión. Entonces, si yo no quiero que mida 50, sino 60, por ejemplo, puedo cambiarlo. Acá también ponerle 60, por ejemplo, y ahí ya me está cambiando. Ahora, la altura, que yo también la necesito cambiar, simplemente
voy a tocar el cuadro superior, miren que acá hay un cuadrito que está en la parte de arriba, lo toco y ahí me está mostrando la altura. Listo, ahí ya sé, listo, ya me di cuenta que sí puedo cambiar las dimensiones. Esto con cualquier objeto, ¿bien? Ahorita hicimos digamos que este ejemplo con este objeto. ¿Cómo voy a hacer las funciones de rotación? Miren que acá en la parte superior, ¿listo? Hay una flechita así como en un arco. Esto significa que cuando yo lo muevo, cuando muevo esa flechita, ¿listo? Me está haciendo giro sobre ese eje. Y vamos a encontrar que hay otra flechita así también en arco en la parte inferior, y ese es el que me va a poder dar el giro así. ¿Listo? Sobre este eje. Entonces, ahí ya podemos mostrar mejor nuestro objeto. Este objeto, por ejemplo, ¿qué pasa? Inmediatamente él nos mostró unos detalles. Acá, apenas yo lo seleccioné, me abrió una parte que se llama sólido. Podemos usarlo hueco, que es como con transparencia. Lo voy a girar, miren. Es transparente. O sólido. ¿Listo? Cuando yo le di sólido, me cambió todo el color de digamos que de mi objeto. Pero puede ser multicolor. ¿Listo? Entonces ahí digamos que si lo selecciono multicolor, él me muestra unos, digamos que colores predeterminados que ya él había, digamos que tomado. ¿Listo? Bien, yo les decía que uno puede apagar o prender el objeto. Luego si lo selecciono, también lo puedo acá encender. Perdón. Voy a eliminar este. Listo. Aquí yo lo apago. ¿Listo? Ahí yo lo apagué. ¿Cómo sé dónde está mi objeto? Aquí en la parte superior derecha hay como un ojito, al lado hay un bombillo, entonces voy a escoger el bombillo, le voy a dar clic y ahí ya me apareció mi objeto. ¿Qué es lo chévere de esto? Por ejemplo, si uno está creando como un personaje, ustedes vieron ahí que hay unos personajes como en blanco, por así decirlo, prácticamente. ¿Sí? Me voy a acercar. Y ustedes vieron que en las otras opciones uno tiene como ojitos, entonces uno puede tomar un ojito y como empezar a modelar su personaje, ¿sí? Entonces, con las características que uno pues le vaya colocando. Listo. Acá toca subirlo y ubicarlo. Ajá. Se me fue por allá lejos. Voy muy rápido, muchachos, o si han podido utilizarlo. Más bien, profe. Bien, bien, bien. Profe, acá se pueden hacer booleanas o perforaciones. No, ya te muestro. Dame un segundo. Bueno, voy a dejar esto del personaje por acá y les voy a mostrar otras opciones. Por ejemplo, hay estructuras un poco más complejas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven aquí estructuras, voy a cambiar de perspectiva para que veamos. Listo. Entonces, miren que hay unas estructuras más, digamos que complejas, hay unas edificaciones básicas, hay este tipo, por ejemplo, esto es una escalera, ¿sí? Espérenme, eso, ahora sí. Hay escaleras, si ustedes necesitan, por ejemplo, algo como una llave, para dibujar una llave, miren, para dibujar un tornillo, una tuerca, tenemos que él ya los tienes predeterminados. Entonces ya nos toca como ponernos a nosotros a seleccionar y escoger para dar, digamos que a entender con las herramientas que él nos da lo que queremos mostrar, ¿sí? Entonces, digamos que aquí encuentras ya digamos, el objeto con el vacío, Leonardo, ciertos objetos, pero digamos que ya nos toca arrastrar y ponerlo y mirar qué se nos acomoda mejor a nosotros. Ah, ok.
Es ¿Listo? que hice un bloquecito como un juguete y necesitaba que tuviera un huequito en la mitad. Ujú, sí, porque Entonces, digamos ahí, exacto, entonces ahí tú puedes ver, acá hay otros objetos más cotidianos, generadores de formas, entonces miren, acá uno puede hacer dibujos, pues como, ¿eso sería un prototipado rápido, digital? sí, ¿listo? Un prototipado rápido o un prototipado, digamos que de Es que baja, es raro, ¿cierto? es que hay una línea muy delgada o sea, digamos ahí como lo estás colocando, parece como una caja de arena para jugar en unas Con dimensiones herramientas. espaciales. Eh, Sí, digamos, puede ajá, hacer un parque, rapidísimo, un parque ¿cierto? de perritos, un parque de Ujú. perritos, o Un puede ser un objeto, restaurante. sí, un objeto súper sencillo, rápido, ¿cierto? Que muestra una idea inicial. Pero aquí a Sí, este punto yo no le puedo mostrar a mi cliente ni el acabado, ¿sí? Ni, por ejemplo, empezar a... Se ve muy animado, ¿sí o no? Eso es ok. lo que pasa. Todavía se da un nivel muy animado, como una... A un nivel, por decirlo así, como le decíamos, a una baja fidelidad, muy baja fidelidad. Muy Muy, jueguístico, sí. pero tú recomiendas mostrarles a tu cliente o no. Es Por decir, ejemplo, está bien si para mostrar. a un nivel muy primario, no está mal, ¿sí? Ah, ok, Es listo. decir, por ejemplo, si tú estás en una primera cita, ¿sí? Tuviste como tu primer acercamiento con el cliente, uno le puede llevar un concept board, un mood board y un modelo, por ejemplo, de esto. Ya el cliente va a saber de lo de la forma, pero ahí es donde yo les decía en los errores que hablábamos de la presentación. Uno debe ser claro con el cliente a qué nivel le estamos llegando y en qué fases vamos a estar. ¿Listo? Entonces, mire, esta primera fase es una fase inicial, aquí solo vamos a ver forma, por ejemplo. ¿Sí? Usted Eh, puede hacerse una idea de la forma, pero acá no le estoy mostrando ni acabados, ni color, nada de eso. O sea, ser muy claros con él. Para que en la siguiente fase, ahí sí nos vamos a SketchUp, por ejemplo, que ahí sí te podemos mostrar algo mucho más desarrollado y ahí sí ya estaríamos yéndonos a algo más de alta fidelidad. Entonces, yo tengo una eso es bueno. pregunta. Este programa tiene una opción para que tú y yo podamos diseñar algo, porque, digamos, tú colocaste esa rosquita y es como y yo poder interactuar desde otro punto y agregarte, no, mira, coloquemos en el parque un tubo en este lado y tú lo coloco o algo así, O sea, para colaborativo. que ¿Qué parece? trabajemos en equipo, Sí, es es que lo que me parece que, dices. sí, parece como una caja de arena donde yo puedo, como plastilina, parece esto. O Sí. sea, Pues mira, nosotros podemos invitar personas, si lo podemos hacer, ¿listo? Para creación, como tú lo dices, junto con otros usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira que por aquí en la parte superior derecha, ¿listo? Ahí dice enviará. ¿Sí ves? ujú, sí. Enviará. Tú lo puedes compartir en algunas aplicaciones, como por ejemplo en Classroom, que es una herramienta de Google, ustedes saben. Pero aquí abajito, cuando te vas bien abajo, dice invitar a personas. Ah, ¿Listo? sí. Y ahí uno genera un vínculo, lo compartes por el link y la persona puede ingresar. Y ahí ya ¿No? estamos en Y ahí tiempo real ya es interactuando. exactamente. ¿Listo? Está brutal para... Sí. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de equipo, ¿se acuerdan que hemos hecho, por ejemplo, ejercicios para hacer prototipados, brainstorming, algo súper chévere? Que en vez de ser, por ejemplo, un sketch rápido, puede hacer un modelo rápido. Sí, sí, Y está... entre todos configuremos modelos súper chéveres, eso puede funcionar también. ¿Listo? Excelente, Como el sí. ejercicio que habíamos hecho. Entonces, es súper sencillo. Acá, digamos que nos vamos a ir a los básicos, las formas básicas. Y vamos a ver cómo se cambian las dimensiones. Si escogemos, por ejemplo, un cubito, ¿listo? Yo acá lo arrastré. Bien, voy a seleccionarlo, ¿listo? Espérenme, corro acá a Zoom porque está por aquí, listo. Miren que apenas uno selecciona un objeto, ¿listo? Va a encontrar ciertas características. Aquí nos está diciendo altura, ancho, longitud, ¿listo? Pasos, en este caso este control, digamos que acá no nos interviene mucho. El radio, pero es que esto es para que digamos, nos va a transformar la figura. ¿Por qué? Porque le va haciendo, digamos que biselar o digamos que las esquinas y entonces se va a convertir en una esfera cuando entre más le aumento el radio. ¿Sí ven?
dejó de ser cubo y pasa a ser esfera. ¿Listo? Entonces ahí puedo cambiar las dimensiones con el controlcito o lo cambian directamente como les expliqué, que es ya con el texto aquí y que yo lo puedo editar directamente. ¿Listo? Ahí pueden cambiarle también el color, lo mismo que vimos ahorita con el animalito, o dejarlo hueco y mostrar todo cómo funciona. Entonces yo ahí le muestro a la persona, mire, así es. ¿Listo? Entonces, muy básico, sí, es súper básico, pero nos permite hacer cosas chéveres. Así también como nos pasaba, por ejemplo, que uno puede crear, no sé, rápidamente algo con texto. Entonces uno puede irse acá, ¿listo? Poner acá el tipo. Hay poquitos, digamos que tipografías, pero pues bueno, nos funciona. Listo. Ahí usted selecciona la altura. Listo. El ancho, los niveles de segmentos y el color. Ah, bueno, les escribí fue no, hola. Listo. Y así se cambia de fácil digamos que el texto. Entonces, es muy, muy sencillo, pero funciona. Entonces, ahí como estaba diciendo Leonardo, él ya estaba creando ahí como un parquecito, una figurita. Muchas formas hay acá. ¿Listo? Hay vehículos y máquinas, por ejemplo. Entonces, está todo para que usted desarrolle un carrito, por ejemplo, una máquina. Hay herramientas, brazos, prácticamente como cuando uno juega algo como un leguito. De hecho, por aquí hay algo que ustedes pueden encontrar, que los puede confundir un poquito. Digamos, cuando el bocetado Déjenme está hacer mal, todas. esto es una herramienta brutal. Sí, o para los que dicen, "No, es que yo no soy bueno de pronto trabajando ¿con qué? Con el sketch porque no me funciona, bueno, etcétera". Por Pues ejemplo, bueno, estos son... yo pensé que Dieter Rams era durísimo haciendo bocetos y Dieter Rams utiliza diagramas. Son diagramas. Diagramas, sí, y pues de pronto todos tenemos un Dieter Rams adentro para hacer una propuesta. Esto está increíble. Claro. Entonces ahí miren que les funciona perfecto. Les iba a mostrar que acá hay como una parte de jueguito con Lego, pero me toca salirme, entonces voy a salirme para mostrarles. Aquí, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden ver que acá ustedes le pueden cambiar el nombre al producto, al proyecto, y esto va a quedar, digamos que guardado en su nube, pues, o en el perfil, y en el nube del Tinkercad va a quedar guardado, así como nos queda guardado con SketchUp. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahí ustedes pudieron iterar un poquito con el producto, más o menos cómo funciona, cómo se ve, qué tal es. Voy a dejar, por ejemplo, esto por aquí. Ya es como más de ponerse a interactuar, ¿sí? Y nosotros también podemos, por ejemplo, les voy a mostrar, uno hace un objeto aquí rápido y puede hacerlo o mandarlo para impresión en 3D y le envía, mire, estos tipos de impresoras son con las que podemos hacer una impresión 3D. Podemos también descargar con los, digamos que los programas que se utilizan para la impresión o para corte láser. Ustedes saben que uno puede hacer un corte láser con punto desde un SVG o un PDF. Entonces pueden hacer eso. ¿Listo? Ahorita no lo voy a hacer porque pues yo no tengo ninguna impresora ni nada conectada acá, pero sí les cuento que les puede funcionar. Pueden importar objetos, ¿sí? Pueden, por ejemplo, desde una URL, porque como les comentaba, y les muestro acá, espérenme porque voy a compartir mi pantalla. Tinkercad tiene unos objetos, así como en SketchUp, ya desarrollados. ¿Listo? Entonces, como gente que se ha puesto a hacer diseños y entonces sacó objetos, ciertos objetivos. Entonces, ustedes pueden aquí utilizarlos. ¿Listo? Entonces, ahí nos da una descripción, y uno lo puede utilizar. Bien, entonces, pero prácticamente no son muy desarrollados, como pues allá en SketchUp, que sí es una biblioteca súper amplia de modelos.
Entonces, con lo que tenemos acá de herramientas, nos funciona perfecto. ¿Listo? Y lo que les decía, se puede compartir. Se enviará. También pueden descargarlo, digamos que el objeto, y según como yo lo haya dejado, va a descargar una imagen. ¿Listo? Entonces, miren. ¿Sí ven? Yo le di como descargar y descargó fue una perspectiva, que también nos puede servir en caso de que, no sé, no podamos llevar el computador y pues solo mostremos varias imágenes, pues lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Ahí es muy interesante que uno pueda generar esta herramienta. Les digamos que solo se las muestro por esta sesión para que ustedes cacharreen un poquito. Y en la siguiente, sí, digamos que nos metemos todos a hacer de pronto práctica. Entonces, ¿cómo uno se va, por ejemplo, a la biblioteca? ¿Listo? Aquí en el botón grande que dice Tinkercad, donde se ve el loguito. ¿Listo? Aquí van a encontrar su archivo. Yo en ese caso, yo le puse ahí rápidamente un nombrecito, si ustedes vieron. Ahí van a encontrar su archivo. ¿Listo? Aquí, digamos que es una comunidad. Entonces, van a ver, ustedes pueden, digamos que en este caso, se puede ver como privado su archivo. ¿Listo? Entonces ustedes, si lo llegan a poner, por ejemplo, público, hay gente que les va a dar reacciones. ¿Listo? Entonces aquí uno puede cambiar la privacidad, ponerlo público. Entonces la gente va a ver sus modelos y les puede dar me gustan y les dejan comentarios y bueno, un montón de cosas porque es una comunidad de creadores. ¿Listo? Entonces eso es, digamos que lo chévere ahí. Aquí hay lecciones, es decir, hay unos como tutoriales que les muestra cómo funcionan también digamos que las cosas, cada uno de los archivos de ahí, cada una de las herramientas. Y por acá pueden buscar a otras personas y linkearlas que estén utilizando también pues digamos que nuestra herramienta. Aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar la galería, vamos a encontrar un blog. ¿Listo? Entonces acá Tinkercad nos habla por ejemplo, manualidades de papel, Catpool negro, presentación de blog robs, elija sustitutos. Bueno, nos habla mucho de todas las herramientas de Autodesk, cosas que se han hecho en Tinkercad. ¿Listo? Aprender, van a ver muchas clases tutoriales de cómo utilizar. ¿Listo? La herramienta. Digamos que ahí ya les expliqué, digamos que lo más básico. Y digamos, esa es así de sencilla nuestra herramienta. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre Tinkercad, muchachos? Ahí, súper. Entonces, miren, yo ahí lo tenía guardado, ¿cierto? Y simplemente lo abrí y ahí ya puedo seguir editando mi objeto. Supongamos, por ejemplo, vamos a hacer una mesa, ¿sí? Vamos a hacer una mesita ahí rápidamente. Entonces, yo puedo escoger aquí mi cilindro. Voy a decirle que tenga 10. Acá tenga 10. Listo. Y el alto se lo voy a cambiar a 50. Ahí para no tener, por ejemplo, que volver a hacer este mismo objeto, pues le doy simplemente aquí. Listo. Duplicar y repetir. Le doy el clic y ahí ya me lo creo. Y ahí me está diciendo, digamos que yo lo estoy corriendo hacia la derecha. Miren que hay un eje, una flecha que lo está dejando alineado. Entonces ahí bien. Y me está mostrando a qué distancia está. ¿Listo? Entonces ahí, chévere. Vuelvo. Seleccionamos en la parte superior izquierda donde están estos varios cuadritos. ¿Listo? Se puede hacer duplicar o como dice ahí, control D y se crea. ¿Listo? Control D. Voy a volver a hacerlo. Selecciono. Control D. Ahí parece que no hubieran hecho nada, pero es que la copia está dentro del mismo objeto. Simplemente muevan. ¿Listo? Ahí ya se dieron cuenta que sí está. Yo le voy a decir que a 20 centímetros
sé que. Entonces vuelvo y hago control D. Listo. Como una banquita es que estoy ahí haciendo. Listo. Ahí ya tengo, digamos que mi superficie. ¿Cierto? Entonces, perdón, mi superficie, no, mis paticas. Entonces ya nos toca es buscar, listo, qué herramienta me puede servir a mí. Podría ser un cubito y aplanarlo, o simplemente hay varias herramientas ahí para que ustedes creen. Listo. Entonces aquí tiene 20 por 20. No lo voy a girar, sino que lo quiero mover. Va a tocar hacerlo un poquito más anchito. Que se salga, no importa. Listo. Miren que ahí tengo este desplazado, entonces me toca moverlo. Igual que este. Pero es súper fácil de manejar, ¿sí ven? Listo. Ahí hice una banquita rápido. ¿Listo? Y ya solo con que ustedes le pongan el nombre acá. Digamos, ejemplo 1. Ahí ya se les guarda. Vayan otra vez a inicio acá. Y ahí lo quedo guardado. ¿Sí ven? Listo. Listo, muchachos. Ahora les vamos a ir rápidamente a SketchUp. Ahí les voy a dejar como de tareita que sigan cacharreando con Tinkercad. Y vamos a irnos a SketchUp. ¿Listo? Y hoy vamos a aprender a hacer, digamos que varias cositas rápidamente. Varias herramientas muy sencillas. ¿Listo? Entonces, todos ingresemos rápidamente a SketchUp. Qué pena. Listo, ahí están viendo. Listo. Todos ya tienen su cuentica, ¿verdad? ¿O hay alguno que no la tenga? ¿Todos tienen cuenta de SketchUp? Sí, profe. Listo. Yo sé, por ejemplo, Ricardo ya sabe usar esto. Listo, Star Modeling, varios ahí, yo sé que ya saben utilizarlo, pero hoy vamos a ver la diferencia con Tinkercad. Entonces, siempre crear nuevo, decimal metros, siempre en decimal metros, y acá está nuestro espacio de trabajo. Listo. Los espero para que ingresen y me cuentan cuando ya estén ahí. ¿Listo? Se les voy contando. Primero, digamos, cuestión que nos puede pasar aquí. Los controles son distintos. Miren cómo nos permite, digamos que rotar en todo el espacio de trabajo. Para aumentar y disminuir si es igual. Aquí reconocemos los ejes, el X, el Y y el Z, para ubicarnos en el dibujo que estamos haciendo. Y pues SketchUp, como decíamos, es muy intuitivo, pero digamos que no trae, así como nos pasaba con Tinkercad, que tiene herramientas ya predeterminadas como sacar una esfera y ponerla acá.
a menos de que nosotros la traigamos de un modelo 3D. Es decir, voy a irme por acá y yo le digo, por Disculpa, ejemplo, dime, ¿lo colocamos en centímetros o en metros, pulgadas? en metros, dale en metros abajito. ¿Listo? Entonces, a menos de que yo vaya a mi buscador y encuentre una pirámide, ¿listo? Algo así, puede que yo la encuentre y la puedo insertar, ¿bien? Pero ahí es más complejo, por ejemplo, a mí me tocaría desescalarlo y no me permite editarlo así como tan fácil como en el Tinkercad. ¿Por qué? Porque aquí nos permite crear todo desde cero. Ahora, no es que sea súper difícil, porque es muy sencillo modelar en SketchUp. Por ejemplo, vamos a hacer una pirámide súper rápido. ¿Listo? O un cubo y una esfera. ¿Cómo hacemos un cubo? Podemos hacerlo. Nosotros sabemos que en SketchUp tenemos herramientas como lápiz, que es dibujar desde líneas, o ya tenemos algunas herramientas que son figuras, por ejemplo, un rectángulo, un círculo, o por ejemplo, un triángulo, ¿sí? También podemos encontrar, pues, cualquier tipo de polígono en realidad. Entonces, ahí vamos a usar las dos formas. Por ejemplo, primero, vamos a irnos a las herramientas de la sección izquierda, herramienta número 4, que es el lapicito. ¿Cómo se da uno cuenta aquí que las cosas están funcionando? ¿Listo? Que la herramienta fue seleccionada, porque nuestro, espérenme, los corro por acá, listo. Porque nuestro mouse, ¿listo? Nuestro puntero de mouse deja de ser una flecha y se convierte en la herramienta que uno está usando. Entonces miren que yo selecciono el lápiz y se convierte en un lápiz. Si le selecciono acá bote de pintura, se vuelve un bote de pintura. Entonces ahí sabe uno que está la herramienta activa. ¿Listo? ¿Todos ya se encuentran dentro del espacio de trabajo? Listo. Listo, entonces, primera instrucción, lápiz. Vamos a ubicarnos entre el eje rojo y el eje verde. ¿Listo? Ana, cuéntame. No, profe, que se me trabó esto. Tranquila, no te preocupes. Listo. Entonces, entre el eje rojo y el eje verde. Muy fácil. Un cubo, por ejemplo. Vamos a iniciar. Vamos a dibujar. Primer punto. ¿Listo? Ubíquense donde quieran. No hay problema. Primer clic. Y vamos a llevar nuestro mouse hacia la derecha. Vamos a ver que cuando queremos hacer una línea recta, nuestro programa lee los ejes. ¿Listo? Entonces, aquí está leyendo mi eje rojo, significa que voy bien y voy a hacer una línea recta. Si veo en negro, significa que estoy dibujando en ángulos. ¿Listo? Entonces aquí, listo. Le voy a decir la longitud. ¿Cómo lo hago? Van a darse cuenta que en la parte inferior derecha hay un cuadrito blanco, ¿cierto? Y ahí dice longitud, y si ustedes se mueven el mouse hacia la derecha, van a ver que va cambiando. ¿Listo? Es decir, no podemos hacer así como pasaba en Tinkercad, que uno va moviendo y va sabiendo más o menos y da el segundo clic, o simplemente vamos a escribir con nuestro teclado la dimensión. Yo no he hecho nada, solo hice el primer clic y lo moví hacia la derecha en el eje rojo. ¿Listo? No he hecho nada más. Le voy a decir, por ejemplo, que tiene 5 metros. Entonces le voy a decir 5, enter. ¿Listo? Ahí ya sé que la dibujó, miren, la dibujó el solito. ¿Listo? Súper fácil. Ahora, voy a ir a buscar el otro eje, que vendría siendo el eje que para que me quede recto. Miren, voy a girar. El eje verde. ¿Listo? Se le va a decir 5, enter. Luego me devuelvo hacia la izquierda, busco el eje rojo, 5, enter y cierro mi dibujo. Es decir, de este punto en el que estoy voy a cerrarlo al punto de inicio y ahí me creo una superficie. ¿Sí vemos? Tengo que cerciorarme de que esto, listo, se vea como en un color lleno. A veces se ve blanco, a veces gris oscuro y gris clarito. ¿Bien? Pero si nosotros no cerramos bien el dibujo, por ejemplo, si yo hago así,
me quedan son líneas y no se me va a ver así como este. ¿Listo? Miren. Entonces, ojo ahí, siempre que quede bien cerradito. Ahí ya que vi que quedó mi superficie hecha, ¿listo? Un rectangulito. Voy a decirle o darle la herramienta mágica para dar volumen, que es extruir o empujar y tirar. Esa herramienta, ¿listo? Es la herramienta número 7. Muy fácil. La selecciono. Me acerco a la superficie. Cuando veo que me acerco y está punteadito, ahí es. Doy mi primer clic. Llevo mi mouse hacia arriba para dar volumen y le digo la instrucción. Así como le dimos el ancho, ¿listo? Le vamos a dar la altura. Entonces le voy a decir 5, Enter. Y él me creó mi cubito. ¿Listo? Entonces, súper fácil. ¿Lo pudieron hacer, muchachos? ¿O nos devolvemos? Pues listo, súper fácil. ¿Sí? ¿Todos pudieron? Daniel, Ricardo, Vincer, Leonardo, Ana. Sí, profe, sí. Ricardo, listo. Y profe, ese Fácil, ya, ¿cierto? está muy chévere. Listo. Ahora vamos a hacer una pirámide. ¿Bien? Vamos a hacerla. Entonces, a partir de la herramienta, ¿listo? Ya no con lápiz, ¿vale? Sino hay dos herramientas más abajo donde dice rectángulo, que es la herramienta número 6. ¿Listo? La van a seleccionar. Ahí van a darse cuenta que hay una flechita y ahí se despliegan otras herramientas. Hay un rectángulo, hay un círculo, dice polígono. Seleccionen polígono. ¿Listo? Bien. Miren que se activó un lapicito y al ladito tiene un polígono. Entonces ahí ya sabemos que se activó. Vamos a ubicarnos y vamos a darle el primer clic. ¿Listo? Primer clic. Ahí, ¿qué dibujo me está haciendo? ¿Qué polígono es este? ¿Qué es ese polígono? Un hexágono. Un hexágono. Exacto. Pero ¿qué pasa si yo no quiero un hexágono, quiero otra cosa? ¿Sí? Otra figura. Pues Le nosotros quitas un lado. podemos, Perdón. ¿sí? Para quitarle, sumarle lados, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestra tecla Control. ¿Listo? Tecla Control. Para aumentar, vamos a decirle Control más. Entonces, miren, Control más. Aumentó. Y si quiero ir hacia atrás, entonces Control menos. Ahí yo llegué hasta un triángulo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a llegar hasta el triángulo todos, es decir, Control menos, 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 hasta que lleguen al triángulo. ¿Listo? ¿Cuál es digamos que la dimensión que nos pide acá? Miren que en la parte inferior siempre nos va a decir, él nos va a indicar. Aquí nos está pidiendo el radio circunscrito de la pirámide. ¿Listo? Perdón, del triángulo. Entonces, ahí ustedes le van a decir, ¿sí? Si fuesen 3 metros, pues le escribo 3, Enter, y él me lo dibujó. ¿Listo? Entonces, así iniciamos nuestra pirámide. Todos entonces dibujen su triángulo y me avisan cuando estén ahí. Bien, ¿vamos a ir? Listo. Lo segundo que vamos a hacer es con nuestra herramienta lápiz, vamos a dibujar una línea en la mitad, ¿listo? De mi triángulo. ¿Cómo lo ubico? Miren que acá, cuando yo acerco mi lapicito en las esquinas o en las líneas, ¿listo? Que conforman mi triángulo, él lee diferentes puntos. Punto final, si yo más o menos al ojo, miren que encuentro el punto medio, ¿listo? Entonces, punto medio, voy hacia arriba sobre el eje verde y lo conecto con la punta de mi triángulo. ¿Listo? Y ahí voy a encontrar la mitad, como quien dice. ¿Listo? La mitad de esta línea. ¿Bien? En la mitad de esa línea
Voy a ubicarme. ¿Listo? Vamos a buscarla y vamos a hacer una línea hacia arriba. ¿Listo? Desde el punto medio de esa línea. Hacen una hasta arriba. Nosotros dijimos que esta tenía, no sé, digamos que una altura de 5. ¿Sí? Una altura de 5. Entonces dibujen su lineecita. No olviden que orbitamos es con el scroll y movemos. ¿Listo? Busquen su lineecita hacia arriba, 5. Uy, ¿qué pasó? 5, enter. Ahora sí. ¿Listo? Y cuando hacen esa línea, miren que queda conectado. ¿Qué vamos a hacer? Desde este punto superior de la línea que acabamos de dibujar, vamos a irnos a las esquinas de nuestro triángulo. Vamos a conectar superior con esquina. ¿Listo? Y ahí ya configuramos nuestra pirámide. ¿Listo? ¿Me devuelvo? ¿Repites o ahí lo pudieron lograr? ¿Ahí bien? No sé si ese silencio es de que no o de que están cacharreándole. Listo. Así es esa pirámide. Si algo me voy a volver, dibujamos esta línea con lápiz, buscamos punto medio y hacia el eje azul, hacia arribita, dibujamos, damos la altura, 5 metros, y desde este punto conectamos a las esquinas. Y ahí ya se dibujó nuestra pirámide. Listo. Y ahora hagamos una esfera. Entonces, me dicen, Ana, ¿cómo vas? ¿La pudiste hacer? Sí, profe. Listo. Winser. Leonardo. Sí, sí, señora, profe. Listo. Vamos a hacer la esfera. Entonces, como veo que estamos adelantados. Sí, qué obvio. La esfera. En esa misma herramienta donde sacamos el polígono, vamos a hacer un círculo. ¿Listo? Entonces, desplieguen ahí el menú, el círculo. ¿Listo? Vamos, entonces, miren que ahí se activó, está el lápiz con el círculo. Voy a dar mi primer clic. ¿Listo? Y ahí miren la información que me está diciendo. Deme el radio. Deme el radio. Ahí le voy a decir, denle la instrucción que ustedes quieran. Yo le voy a decir 4. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro círculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionarlo y vamos a crear una copia. ¿Cómo se crea una copia aquí? ¿Qué opciones existen? ¿Cómo creen que se crea una copia acá? Control C, Control V. Entonces, simplemente seleccionamos como cuando uno selecciona cualquier imagen o objeto, clic izquierdo desde una esquinita y que ese rectángulo punteado seleccione todo el objeto. Control C, Control V y vamos a dejarlo aquí al ladito. Listo. Lo segundo que vamos a hacer es crear una línea. ¿Listo? Una línea partiendo este círculo, el primerito que acabamos de hacer, en la mitad. ¿Vale? Entonces vamos a crear esa línea. ¿Listo? En la mitad. Punto medio, punto medio. ¿Listo? Miren, yo me acerco. Cuando va leyendo,
ahí me aparece el punto medio. ¿Listo? Ahí vamos. Listo. A ese círculo que acabamos de hacer, el segundo, la copia, vamos a seleccionarlo y vamos a rotar. ¿Listo? Vamos a rotarlo. ¿Cómo lo rotamos? En la herramienta que son como dos flechitas cruzadas, que es la herramienta mover, en este caso es la herramienta número 9. ¿Listo? Ahí ustedes despliegan la flechita y hay uno que se llama rotar, una herramienta que se llama rotar. Selecciónenla y ahí que nos aparece, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Un qué? Un transportador. Un transportador. ¿Listo? Entonces, voy a rotar, me voy a ubicar por acá porque yo quiero es que mi circulito, ¿listo? Quede levantado, o sea, quede así. En este momento está acostadito, quiero que se levante. Entonces me voy a ubicar como en la cara frontal y voy a ver que mi transportador, miren que cuando estoy así se vuelve azul y cuando estoy acá está en verde. Entonces que se vea verde. ¿Listo? Me voy a ubicar acá, con mi scroll muevo, ubico acá y que se vea verde. ¿Listo? Listo. Pueden ubicarlo donde quieran. ¿Listo? En nuestro transportador. Vamos a dar el primer clic y vamos a llevarlo hacia la derecha, mi mouse, hacia la derecha, sobre la línea, ¿listo? Roja, eje rojo. No importa qué tan larga yo haga ese eje, no importa, esa línea, no importa, o sea, puedo dar el segundo clic donde quiera, acá, por ejemplo, lo importante es que esté sobre ese eje. Eje, llevo hacia arriba hasta encontrar el eje azul. Doy mi tercer clic, escape para soltar, y ahí ya me quedó mi circulito levantado. ¿Listo? Acá hay dos cosas, miren. Voy a encontrar el punto medio, ¿sí ven? De esa línea que yo creé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover este círculo que yo acabo de crear, lo voy a mover, ¿listo? Y lo voy a ubicar en la línea del medio, ¿listo? En el punto medio, perdón, de la línea. Desde la parte inferior, ¿listo? De este círculo. ¿Cómo lo muevo? Con la herramienta mover, es decir, de ahí donde sacamos el transportador, vuelvo, despliego las herramientas y esa que es dos flechitas cruzadas es mover. Entonces, me voy a acercar aquí donde dice, miren, voy a ubicarme acá bien. Tururu, aquí, punto medio, aquí de abajo, y voy a ubicarlo en el punto medio. ¿Listo? Y así les debe quedar. ¿Listo? ¿Me avisan? Porfa, si quieren que repitamos lo del transportador y el movimiento que acabo de hacer. Si no, pues los espero un momentito. Me cuentan, díganme, sin pena, sin miedo. ¿Sí van ahí bien? Vamos a eliminar lo que hay acá, listo, en el circulito que hicimos. Y así se debe quedar, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la línea
escuchando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escuchamos. Y algo pasó, me sacó un momento. Debe ser como el internet que está fallando. Listo. Entonces, vuelvo a dar la indicación. Con la primera herramienta, que es la flechita, vamos a seleccionar el círculo, ¿listo? El que le quitamos el relleno y que se quedó solo como la línea. Voy a darle, ahora sí, la herramienta Sígueme, ¿listo? Y voy a dar clic sobre la superficie del segundo círculo. Y ahí ya se me debe crear mi esfera. Pueden pasar dos cosas, que se cree así como me acaba de pasar de forma automática, ¿listo? O que a mí me toque conformarla con un movimiento, ¿listo? Es decir, que se inicia y que yo lo muevo y se termina. Se termina de hacer. ¿Sí vieron? Allí sí hay miren, cuando yo muevo mi mouse, se empieza a conformar porque la herramienta Sígueme, ¿qué está haciendo? Está siguiendo el camino, es decir, el círculo que yo hice. ¿Listo? Y hasta que yo no cierre el mismo punto en el que comencé, pues no me va a hacer mi figura. ¿Listo? Entonces, como les digo, puede que les pase así como me está pasando a mí en este momento, ¿vale? O puede que se les cree de manera automática. Y ahí ya nos quedó nuestra figura. Entonces, miren las diferencias. SketchUp sí nos permite generar formas, figuras, aquí uno puede dibujar un plano de una casa con las dimensiones, por ejemplo, utilizando línea o rectángulo, ¿sí? Uno ya va dibujando y va creando planos muy rápidamente, generando volúmenes, ustedes dan alturas, dan dimensiones, todo. ¿Listo? En cambio, digamos, en el otro se veía mucho más básico, porque nos arrastraba solo la herramienta y ya estaba, ¿cierto? De hecho, la apariencia de la aplicación, pues acá se ve un poco, digamos que, no un poco, no, se ve más profesional. ¿Listo? Entonces, hoy aprendimos a hacer estas herramientas rápidas, pero ya vamos a ver cómo uno hace, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de un sketch, vamos a hacer el primer prototipo y luego lo llevamos acá, le damos materiales, sacamos una imagen y vemos cómo se puede hacer sacar una imagen de acá rápidamente y hacer un poco de postproducción, por ejemplo. ¿Listo? ¿Todos pudieron hacer la esferita? ¿O nos devolvemos? Que a veces esta es un poquito complicada por lo que les contaba, que le saca uno como por los dos lados. A veces aparece solita y a veces le toca a uno configurarla. Entonces, cuéntenme, Ana, ¿pudiste hacerla? Y Leonardo, Wilser, Ricardo, Daniel, ¿la pudieron hacer? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe, es que yo no sé por qué se me esconde la ventana. ¿Se te esconde la ventana? ¿Cómo así? Y cuando tengo el Sketchub abierto y el Zoom abierto, se me esconde, se me minimiza mucho. Ok, te entiendo. Listo. Profe, y otra pregunta para dejar el plano fijo, ¿cómo? Para dejar el plano fijo, ¿cómo así? ¿Qué? O sea, que haya una opción donde yo pueda dejarlo fijo y no me esté rotando. Ok. Digamos así como estoy yo y que no se te mueva nada. Exacto. Entonces, ahí ya es cuestión de que tú te ubiques donde quieres trabajar. ¿Listo? Entonces, o Es sea, que si tú... aquí, Cuenta. es que aquí no he encontrado la opción de vista. Ok. Tú quieres encontrar la opción como en el otro lado. Sí, como el cubito, sí. Cubito. Miren que SketchUp, digamos, el que uno instala en el escritorio, a uno sí le aparece ese cubito igual, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir aquí, váyanse aquí a las lineecitas de la parte superior izquierda. ¿Listo? Ahí.
Listo, váyanse ahí. Y solo acá, espérenme, cuando me voy a imprimir, ¿listo? Ay, no, espérenme, voy hacia atrás un momento. Cancelar, cancelar. Espérenme, a ver. Aquí sí. Sí. Entonces, ¿vas a irte a exportar? ¿Sí? Mira, lineecitas, exportar, darle, por ejemplo, no sé, si quieres perdón, en descarga. Descarga PNG o dale PNG. ¿Sí? Mira mi Sí. pantalla. Ahora, mira que acá dice elige una vista. En vez de ese cubito me aparece una casita. Entonces, la frontal, la lateral, y tú te puedes mover aquí, ¿sí? Y ubicar la perspectiva, pero eso solo pasa cuando vas a exportar una imagen, ¿sí? No nos aparece como tal el controlador en nuestro, digamos que en la apariencia aquí por fuera, ¿sí? Que es lo que tú quieres ver, como la Sí. casita. ¿Por qué? Porque precisamente este sí nos permite orbitar, ¿sí? Entonces, eso es lo chévere de acá, que este sí nos permite como movernos bien en el espacio. Si te diste cuenta en el otro, no orbita como acá. ¿Sí viste? Que no Sí. dejaba, que se ubica como más lento, sino solo con las caras. Entonces a uno le toca estar mirando las caras para poder ubicar bien el objeto. Aquí no. Aquí sí nos deja rotar y ver por todos lados rápidamente. ¿Listo? Entonces, esa es como una de las diferencias. Sin embargo, espérame un segundito. Ya. Por aquí, en la parte de la derecha, hay otros controles, ¿sí ven? Otras, digamos que herramientas. Hay cosas ocultas que uno puede tener en un objeto, ¿sí? Que es, por ejemplo, la composición, cómo está creado, ver objetos ocultos, que es mostrar. Aquí nos habla un poquito de la visualización, de que los ejes se vean, ¿listo? Por ejemplo, miren que acá ya le di el controlador, ya no se ven los ejes. Si hay una guía que uno quiera dibujar, puede que se vea o puede que no. Los objetos todos tienen, miren, geometrías ocultas. Entonces, por ejemplo, digamos, ahí me apareció la geometría oculta. Si le doy clic, ya no me aparece la geometría oculta. Entonces, sí hay ciertas cositas que ustedes le pueden ahí como, digamos que, darle como control ahí, pero lo que te digo de la perspectiva sí nos queda así. ¿Cómo guardamos un archivo? Ustedes ya lo sabían, yo ya les había explicado aquí en guardado. Nuestro SketchUp guarda cierto tiempo, ¿listo? Entonces, ustedes le pueden colocar, de hecho, controlar cada cuánto quieren que guarde, y eso lo hacen aquí en la parte izquierda, en esas lineecitas, ¿listo? Ajustes de configuración, y ahí en general dice guardado automático, minutos entre guardados. Entonces, ustedes le pueden decir, yo quiero que guarde cada minuto, o cada 5 minutos. Entonces, a veces a uno se le olvida guardar. Y yo creo que a todos nos ha pasado ese fatal error. ¿Sí o no? Y a veces lo chévere de acá es que podemos controlar cada cuánto lo guardo. Entonces, aquí guardado. Y si yo le voy acá a guardar en SketchUp, digamos que voy a encontrar que hay por ejemplo, el ejercicio guardado. Entonces, igual le voy a poner un nombre. Guardar aquí. Y ahí ya me va a quedar guardado en mi nube. ¿Listo? En mi nube de SketchUp. Este SketchUp online es claramente compatible con el SketchUp del escritorio. ¿Listo? Que yo puedo instalar en mi computador. Es decir, si yo tengo algo en mi computador, lo desarrollo en mi programa de escritorio. Resulta que no puedo llevar mi computador y me toca irme a otro lugar, pero yo sé que sí puedo encontrar un computador allá. Puedo abrir SketchUp online. Si tengo mi archivo por ejemplo, en un correo, en una USB, simplemente conecto y puedo abrir esos archivos acá.
¿listo? De manera online. Entonces, digamos, ahí me ahorra un poquito el hecho de estar cargando aquí el computador, que no sé qué. Ahí yo lo puedo abrir y lo puedo mostrar. En el celular SketchUp sí funciona. Más que todo para mostrar. Ahí sí se los recomiendo, es para mostrar un archivo desde el celular. No tanto para modelar porque claramente pues es mucho más complicado. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces estas son las dos herramientas que vimos el día de hoy, muy, digamos que fáciles de utilizar, de modelo 3D. Ya hemos visto varias herramientas de prototipado que nos sirven para aplicaciones, ¿cierto? Para, por ejemplo, páginas, y ya digamos que esto es más para prototipo de un objeto o un producto como tal. Entonces, bueno, muchachos, los dejo por nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos.